Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar participando en este Summit LASCAM 2021. Agradecer a Reinaldo por este espacio de ciencia, academia e investigación. Y el tema que hoy nos ocupa es el uso de biológicos en el tratamiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en realidad cuál es nuestra realidad latinoamericana. No vamos a hablar de las indicaciones del tratamiento con biológicos en la enfermedad inflamatoria intestinal porque lo fuimos transitando durante todos estos años a través de los consensos y las guías de la EPSCAN y de la ECO. Sí hacer un poco de historia en cuanto al enfoque del tratamiento en la enfermedad de Crohn, porque en nuestros primeros pasos hemos transitado el STEP-UP, en donde utilizábamos los biológicos ante el fracaso o intolerancia al tratamiento convencional, y desde hace un tiempo a esta parte hemos invertido la pirámide y el uso del infliximab en una terapia top-down ante presencia de predictores de malos resultados, entonces poníamos en la balanza cuándo iniciar los mismos. Y esto era ante la persistencia de enfermedad severa a pesar de una adecuada terapia de inducción, cuando la enfermedad es extensa y veíamos úlceras muy profundas en la endoscopía, con un paciente con retraso de crecimiento, con severa osteoporosis, la enfermedad perianal, el compromiso penetrante y estenosante en la enfermedad de Crohn, y en manifestaciones extraintestinales como el pioderma gangrenoso. Y también historia en cuanto a cuál era el objetivo en el tratamiento de estas entidades y bueno, en principio nos contentábamos con que el paciente tuviera una respuesta clínica, una remisión clínica, es decir, basados fundamentalmente por lo que el paciente nos decía. Pero sabemos que hay discrepancia entre los síntomas y el estado inflamatorio del intestino, por lo cual nuestro objetivo actual es controlar la inflamación intestinal y así poder alterar la historia natural y mejorar estos resultados. Y entonces nuestro Tick-to-Trasher es la cicatrización de la mucosa, el paciente obtener una remisión profunda y si es sostenida muchísimo mejor, y esto es posible debido a la aparición de terapias con mayor potencial para curar la mucosa. Y han aparecido y están apareciendo nuevos tratamientos con blancos específicos, con mejora en su perfil de seguridad y que tienen menos antigenicidad. Para llegar a establecer una medicina personalizada tenemos que recordar que tenemos que estratificar a nuestros pacientes. Con respecto a los usos actuales de biológicos en enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, tenemos el infliximab, que ha sido aprobado para la enfermedad de Crohn en el 2006 y para la colitis ulcerosa en el 2011, que el adalimumab está aprobado en pediatría para la enfermedad de Crohn en el 2012 y que otras drogas aún en nuestro medio no están aprobadas en pediatría, como el vedolizumab, que sí es un biológico de segunda línea ante el fracaso de los anti-TNF en pacientes con colitis ulcerosa, lo mismo que el ustekinumab en pacientes adultos de segunda línea ante el fracaso de pacientes con enfermedad de Crohn. Estas dos drogas ustedes la conocen muy bien. Podemos establecer que el porcentaje de remisión a las 54 semanas en aquellos pacientes que respondieron a la inducción en el estudio de REACH para infliximab fue de casi el 60%, que el estudio de IMAGINE para el adalimumab, el porcentaje de remisión a las 52 semanas en aquellos pacientes que han sido aleatorizados fue de un 36%, que estos resultados de estos dos estudios pivot en niños tienen diferentes diseños y que dificultan la comparación. Decir en forma práctica que quizás el infliximab nosotros lo tenemos como primera línea para aquel paciente que tiene una enfermedad de Crohn grave,
y que tienen más rápida respuesta que la adalimumab, que si bien el esquema de inducción y las dosis ustedes la conocen, es posible que en niños pequeños con una enfermedad extensa y severa podemos aumentar el valor a 10 miligramos por kilo y quizás también aportar ese esquema inicial de 0,2 a 6 semanas. ¿Qué fuimos aprendiendo con el uso de estos biológicos? Y por un lado, sabemos que hay pacientes que fracasan, que son no respondedores primarios cuando uno lo induce con anti-TNF y que tenemos que esperar entre 8 a 12 semanas para establecer esta cuestión. Y por otro lado, la mayor parte de estos pacientes tratados con biológicos presentan una pérdida de respuesta secundaria. Y esta pérdida de respuesta secundaria la tenemos que documentar con métodos objetivos y cuantitativos. Que también hay factores de predicción de respuesta y algunos están relacionados con la enfermedad. Sabemos que el tratamiento temprano en una enfermedad que tiene corta evolución, como así lo ha comprobado el estudio Chan, tiene mayor porcentaje de remisión en pacientes con menos de 2 años de evolución en cuanto a la enfermedad de Crohn, de un 60% versus un 40% en aquellos que tienen una enfermedad de más larga data. Con respecto a los biomarcadores, sabemos que pacientes que tienen PCR inicial elevada son más respondedores a inducción con anti-TNF, al igual que aquellos que tienen un descenso temprano de la calprotectina, que también estaría relacionado a una mayor respuesta clínica, tanto en niños como en adultos. Por otro lado, el fenotipo inflamatorio y la localización colónica aislada está asociada a un mayor porcentaje de respuesta a los anti-TNF en enfermedad de Crohn. Y otros factores predictores son predictores inmunofarmacológicos. Sabemos de la correlación positiva entre los niveles séricos de anti-TNF y la mejor respuesta clínica, remisión clínica y curación acuosa. Estos niveles son de 5 microgramos por mililitro en pacientes con infliximab y en más de 7 microgramos por mililitro en aquellos pacientes tratados con adalimumab, y estos tienen una alta especificidad para obtener esta curación mucosa. Por otro lado, a veces se alcanza una meseta en donde hablamos de niveles un poco superiores, de infliximab a 8 miligramos por mililitro y adalimumab a 12 microgramos por mililitro, y cuando nosotros nos encontramos en esta situación de meseta, hay una baja probabilidad de incrementar los beneficios si este nivel es alcanzado, por lo cual debemos pensar en otro droga diana. Con respecto a los anticuerpos, esto es el factor más importante que se correlaciona con los niveles séricos de anti-TNF obtenidos. Es así que se observan anticuerpos anti-TNF en casi el 50% de pacientes que tienen una pérdida secundaria de respuesta al infliximab y un porcentaje menor de 23% en aquellos pacientes con adalimumab. Y que estos tienen una alta especificidad para establecer esta falla de respuesta e intensificación de dosis. Si nosotros tenemos bajos niveles de anticuerpos en presencia de bajos niveles de droga, en cambio de hacer un switch a otra medicación, es posible optimizar escalando dosis. Bueno, ¿y qué pasa con el uso de biológicos en Latinoamérica? Estos son trabajos en adultos en donde COTSE establece un trabajo publicado recientemente, la creciente incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica, que todavía tenemos un predominio de colitis ulcerosa en pacientes adultos, a excepción de algunas zonas de Brasil, y que los fenotipos más frecuentes observados son los iliocolónicos y la enfermedad no penetrante, no fistulizante. Y que con respecto a la terapia biológica en Latinoamérica, ¿cuál es el estado actual? Si bien sabemos que esta introducción de agentes anti-TNF han representado un hito en el tratamiento, todavía hay escasos datos sobre la penetración y la frecuencia de su uso en Latinoamérica. Y en este estudio ustedes pueden observar las distintas frecuencias del uso de tratamientos anti-TNF
TNF en distintas regiones, fundamentalmente la mayor casuística es en Brasil y en México, y estos son los distintos porcentajes de uso tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. Y vemos que sí, en la enfermedad de Crohn el mayor uso es ahí y que es variable desde 1.5% en algún momento en México hasta un trabajo en donde el uso ha sido de casi un 50% en Colombia, pero más o menos el porcentaje de uso de anti-TNF en la enfermedad de Crohn es entre 20 y 40%. Mucho menor es el uso en la colitis ulcerosa, desde prácticamente nada en su uso en el 2009 hasta un 16.2% en el 2018, y esto es lo que vemos comparable al resto del mundo, que el uso de anti-TNF es menor en la colitis ulcerosa. Y con respecto a pediatría, quiero traer dos trabajos importantes. Uno es el llevado a cabo por el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal del APSGAN a cargo del doctor La Rosa Jaro, que en este trabajo epidemiológico pudimos observar que el uso de infliximab en la población con colitis ulcerosa fue alrededor de 20%, 23.4%, y de adalimumab alrededor de un 20%, mientras que el porcentaje de uso en enfermedad de Crohn asciende a 43.3% en el caso de infliximab y un 24% en pacientes con enfermedad de Crohn tratados con adalimumab. Y con respecto al otro trabajo recientemente presentado en nuestro mundial, la doctora Veda Estepanian y todo su equipo de San Pablo realizó un trabajo comparativo entre el uso de infliximab y adalimumab en este centro terciario durante 16 años, y observó que la proporción de pacientes pediátricos quienes usaron infliximab fue alta, que la mayoría de estos pacientes quienes usaron adalimumab han sido como segunda línea, quienes usaron adalimumab tuvieron mayor porcentaje de optimización, y aquellos pacientes que discontinuaron el tratamiento biológico fue aquellos que han recibido infliximab, principalmente por la pérdida de respuesta. ¿Y cuál es la realidad en la asistencia diaria con respecto a estos biológicos innovadores? Bueno, también el uso de biosimilares. Y aquí juega un rol el médico, por un lado, en donde él puede establecer los cambios de indicaciones médicas, pero por otro lado, a diario nos vemos relacionados con el rol de los prestadores de salud, en donde ellos quizás realizan sustituciones automáticas sin el consentimiento médico, y por otro lado nos preguntamos cuál es el rol de los organismos regulatorios. Y tenemos que saber que biosimilares no son genéricos, y que un medicamento genérico, su principio activo está producido por síntesis química, que son idénticos, por lo tanto pueden tener bioequivalencias, que no son inmunogénicos, que pueden ser intercambiables, y que por todo esto no se necesita requisitos regulatorios. En tanto que los biológicos, ese principio activo está producido por biotecnología, con seres vivos, ingeniería genética, biología molecular, por lo tanto no son idénticos, que sí es posible la inmunogenicidad y que la intercambiabilidad es cuestionada. Por lo tanto, hay necesidad de un marco jurídico normativo para todo esto, y para los biosimilares lo existe. A partir del 2009, la Organización Mundial de la Salud propone estos lineamientos para aprobar los biosimilares, no así los intentos de copia, pero que en Latinoamérica ninguna agencia regulatoria se ha expedido acerca de la intercambiabilidad de los productos biológicos. Actualmente, en el mes pasado, en el Acta Latinoamericana se publicó el posicionamiento sobre medicamentos biosimilares en nefrología en Argentina, en cuanto al posicionamiento societario, tanto de SAGE, FAGE y el Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, en donde sí avala el uso de los biosimilares, pero está en desacuerdo con esta intercambiabilidad.
Para ir finalizando, hicimos recientemente una encuesta online para nosotros, los de Lapsion, con respecto al uso de biológicos y de biosimilares. En cuanto a las distintas preguntas, la mayoría pertenece a un nivel terciario de atención, es bastante proporcional el centro privado y público que participó. También lo mismo en cuanto a cuántos años de ejercicio de profesión tienen los médicos que han respondido a esta encuesta. Con respecto a la cantidad de pacientes diagnosticados, vemos que entre 5 a 10 enfermedades inflamatorias por año son vistos en ese centro y menos de 5 es el 37.5%. El infliximab y el adalimumab son los biológicos obviamente indicados, pero ya estamos viendo el uso del ustekinumab y el vedolizumab como tratamiento off-label. Sí se suele tener dificultades con respecto a la provisión de la medicación biológica, y esto es igual tanto en un sistema público como en un privado, y con respecto a la intercambiabilidad de ese producto innovador hacia un biosimilar, bueno, aquí es variable la respuesta, no he podido intercambiar en un mismo paciente, otros han respondido que sí, lo han hecho por motivos médicos y en forma consensuada. Con respecto a los efectos adversos asociados a los biológicos, el 69% establece que en menos de un 10% lo han presentado. Preguntábamos si tienen posibilidades de dosar anticuerpos anti-TNF en su institución, y el casi 60% de los médicos que han respondido nos dice que no. Con respecto a los efectos adversos, la mayoría son los establecidos, por tanto en los efectos adversos durante la infusión como aquellos efectos adversos más a largo plazo. Y es así que, para ir finalizando, les quería comentar el proyecto del Working Group de enfermedad inflamatoria sobre el uso de biológicos en Latinoamérica, y la doctora Laura Delgado de Uruguay es quien está llevando a cabo este trabajo. El objetivo es describir el uso de anti-TNF en enfermedad inflamatoria pediátrica en Latinoamérica, y es por eso que invitamos a todos a participar. Ahí ustedes tienen el link, van a ser incorporados niños y adolescentes con enfermedad inflamatoria intestinal tratados con biológicos entre enero del 2016 a julio del 2021. Este estudio retrospectivo y descriptivo queremos presentarlo en el Congreso de Quito 22, por lo cual el tiempo límite de llenado va a ser en diciembre del 2021. Los integrantes del grupo de investigación de estos biológicos somos muchos y estamos muy contentos. Pido disculpas porque no se puede ver bien cada uno de los nombres en este slide. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Invitamos todos a sumarse a nuestro grupo, y muy contenta con esta nueva propuesta. Gracias.